charlamos y profundizamos algunos aspectos que ustedes consideren que es necesario por ahí profundizar a partir de lo que ya estuvieron viendo. Comparto el Power. A ver. Si lo ponemos. Bueno, ahí se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Sí. Nadie me contesta. Nadie me contesta. Bueno, sí, se ve. Bueno, la ruta crítica, sí. Es un modelo, ¿no? Una forma de investigar el tema de la violencia, que lo que más nos importa a nosotros en este contexto es poder utilizar este tipo de estudios a nivel local, ¿no? Ese era un poco el objetivo también de presentarlo en el marco de este seminario, taller que están haciendo ustedes. Porque nosotros muchas veces, tenemos datos e información de investigaciones que se hacen a nivel macro, o cuál es la prevalencia de la violencia en la Argentina, pero esa información muchas veces queda un poco lejana, ¿no? Con respecto a lo que nos está pasando a nosotros en la comunidad y en cómo tenemos que abordar ese tema en los servicios específicos y territoriales en los que la mayoría de ustedes trabajan. Entonces, este es un modelo que obviamente no es el único, pero es un modelo que nos parece interesante para poder desarrollarlo a nivel local, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver hoy es un poco las características de este tipo de estudios y cómo los podemos adaptar a la situación de alguna localidad, comunidad, etc. Nosotros, como sabemos, las mujeres, todas, sufrimos a lo largo de nuestras vidas discriminación, violencia, algunas más que otras, pero todas estamos inmersas en este sistema patriarcal en el cual las mujeres tenemos otra jerarquía y otras formas de vivir la sociedad que la que tienen los hombres. Algunas de las mujeres, además de estas discriminaciones que sufrimos todas, padecen situaciones más graves que tienen que ver con lo que hoy vamos a tratar acá específicamente, que es la violencia de género en la relación de pareja. Y que en general, como todas ustedes que trabajan en estos temas saben, esa violencia no aparece de un día para el otro, esa violencia en general surge a partir del noviazgo, se va incrementando, todos conocemos el círculo de la violencia, que es un círculo y una espiral, ¿no? Que cada vez esa violencia se va incrementando y se va transformando en situaciones más graves, ¿no? Y que muchas veces terminan en el femicidio. Entonces, lo que es importante es poder detectar algunas cuestiones en estos procesos que nos permitan saber qué factores son los que inhiben o impulsan a las mujeres a salir de esta situación, ¿sí? Eso es básicamente el punto de partida de la ruta crítica. O sea, ¿desde dónde se empieza la ruta crítica? A partir de que las mujeres deciden, por algunas cuestiones que ahora vamos a ver, romper con este círculo, a veces rápidamente, otras veces más lentamente, pero poder comunicar esto que le está pasando a alguien para, a partir de ahí, empezar a generar distintas acciones y estrategias para salir de esta situación. Entonces, lo que se llama ruta crítica es este entramado que se genera entre estas historias individuales o propias de las mujeres y las instituciones y las personas a las cuales acuden para poder salir de esta situación de violencia, ¿no? Y esto es a lo que se le llama ruta crítica. Perdón. La Organización Mundial de la Salud lo define y arma este modelo, digamos, de ruta crítica que se repite, sobre todo estos tipos de estudios se utilizaron mucho en Latinoamérica, ¿no? Donde tuvo un gran desarrollo el tema de la ruta crítica y donde se hicieron estudios en diferentes países al mismo tiempo para poder comparar las situaciones específicas de estas rutas y las diferencias que había en los diferentes países, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud la define como un proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las mujeres, como las respuestas encontradas en la búsqueda de esas soluciones, ¿no? O sea, tiene que ver con la cuestión individual y subjetiva de las mujeres y con estas instituciones que tienen que dar respuestas, instituciones y muchas veces personas, porque la ruta crítica muchas veces no empieza la mujer acudiendo a una institución, sino la mujer contándole a una amiga, un familiar, en la escuela, digo, a veces el silencio se rompe desde esos lugares, no siempre es una institución la que da acogida a esta primer ruptura de la situación, ¿no? Entonces, las características de la ruta crítica es un estudio que lo que busca es poder identificar y profundizar esta relación entre estas historias y esta subjetividad de las mujeres con las respuestas institucionales que encuentra en esta trayectoria. Se llama ruta porque es un camino, ¿no?, que van desarrollando las mujeres en búsqueda de soluciones para poder salir de esta situación de espiral en la que se encuentran dentro de sus relaciones de pareja las mujeres que están sufriendo estas situaciones, ¿no? Tenemos acá como tres cuestiones importantes, ¿no? Por un lado tenemos los factores impulsores. ¿Qué cuestiones empujan a las mujeres a tomar estas decisiones de romper el silencio, que es el primer paso de la ruta crítica? Y acá hay distintos factores, digo, después lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero tiene que ver con la información, con saber que tienen un derecho a tener una vida libre de violencia, con experiencias previas de otras personas que pudieron salir de estas situaciones, con el apoyo de personas cercanas, ¿sí?, que las ayudan a tomar alguna de estas medidas o caminos para salir de esa situación. A partir de ahí, ellas toman la decisión y ejecutan acciones, y por otro lado están los factores de respuesta también, ¿no? Es necesario que haya una disponibilidad de las instituciones para acoger esta demanda, para poder trabajar este proceso, para entender el proceso, digo, porque sabemos que muchas veces hay idas y vueltas en este proceso, entonces las instituciones también deben estar preparadas para acoger estas idas y vueltas en esta ruta, ¿no? Vamos a ver un poco los factores impulsores, o sea, ¿qué impulsa? ¿Cuáles son los factores? Estos factores impulsores, por ejemplo, son tomados de ese estudio de ruta crítica que yo les decía que se hizo en varios países al mismo tiempo, y fueron factores impulsores comunes que se encontraron en diferentes países, y sin embargo, el impulso, o qué las impulsaba a las mujeres a tomar alguna decisión que las permitiera salir de ese círculo de violencia, eran comunes, ¿no? O sea, eran parecidos en los distintos países, a pesar de sus diferencias sociales, étnicas, etcétera, ¿no? Y hay factores impulsores internos que tienen que ver con, por ejemplo, el convencimiento de que el agresor no va a cambiar, de que esto ya no se va a modificar, con el momento del desamor, o sea, de que ya no sienten que eso es una situación, una relación amorosa, sino que ya se dan cuenta que eso pasó a otro nivel y tienen que ver con una cuestión de relación desigual y peligrosa para ellas, ¿no? El estado de saturación de la situación, porque como decíamos, cada vez la violencia va increyendo, entonces cada vez la situación es más grave y se siente más en peligro. También puede ser ponerse metas y proyectos propios, empezar a pensar por sí misma, a tomar decisiones y ganas de pensar otras cosas que pueda reconstruir su vida desde otro lugar, digamos. Bueno, son todas cuestiones internas, ¿no? Por otro lado está también los factores externos, o sea, la misma violencia que, como decíamos, va creciendo, entonces en un momento también causa temor y el peligro en el que se sienten expuestas a partir de esa violencia. Uno de los factores impulsores externos más importantes es cuando la violencia empieza a ser también contra los hijos e hijas, o cuando los hijos e hijas empiezan a manifestar consecuencias de esa violencia recibida por las mujeres, ¿no?
El apoyo de personas cercanas también es importante como factor impulsor externo, o sea, sabemos que en las situaciones de violencia muchas veces las mujeres están aisladas, que se rompen esas redes familiares, las redes de amistades, entonces contar con apoyos cercanos es un punto fundamental para poder impulsar este camino. El tema de las condiciones materiales y económicas también, que pueda obtener recursos de algún lado para poder hacer su vida sin esa pareja, digamos, ¿no? Y tener información precisa respecto a sus derechos y a los servicios que existen para poder acompañarla durante todo este proceso. También tenemos factores inhibidores, o sea, ¿por qué las mujeres a veces, a pesar de saber todas esas cuestiones, de tener información, no pueden salir de esta situación? Por miedo, por culpa, por vergüenza, todos esos son factores inhibidores internos, ¿no? Por la idea de que esto es algo del mundo privado y no hay que hacerlo público, y en general por la gran manipulación de los agresores en este ciclo de la violencia, ¿no? Y los factores inhibidores externos pueden ser presiones familiares y sociales, el tema de la inseguridad económica, digo, todos ustedes que trabajan con mujeres saben que ese es uno de los problemas fundamentales y para el que hay menos respuesta en general, ¿no? El más difícil de abordar muchas veces. También la falta de servicios o que los servicios de acompañamiento y asistencia no estén a la altura de las necesidades y de las circunstancias de lo que las mujeres están demandando. Y el contexto social, obviamente histórico, que también, digo, se va modificando, pero mucho más lento de lo que quisiéramos, y eso también muchas veces es un condicionante para las mujeres, ¿no? Tenemos identificados algunos momentos, ¿no?, en la ruta crítica. Este que decíamos que era el primero, que es el del romper el silencio, ¿no?, que es el primer paso, el comunicarle a alguien lo que le está pasando, ¿sí? Que muchas veces puede ser un familiar, algún amigo, muchas veces es la maestra de los hijos o las hijas, etc. A partir de romper ese silencio, el camino siguiente, el paso siguiente es tomar la decisión o pensar que algo hay que hacer con esta situación, ¿no? Entonces, primero reconocerse a sí mismas como afectadas por este problema, que esto no es una cuestión natural ni normal y que se puede salir de esa situación. Y a partir de ahí está el actuar. Bueno, ¿qué decisiones o qué medidas toman para poder salir de esta situación? Digo, en este sentido, cada ruta o cada camino que sigue cada mujer es diferente, ¿no? Pero siempre como que los pasos son estos. Las decisiones del actuar, digamos, que hacen, hay algunas que se separan, otras que denuncian, otras, digo, eso tiene que ver más con las posibilidades y cada historia, pero sí es necesario tomar una decisión y actuar en consecuencia para iniciar este proceso de ruta crítica. En general, a quienes acuden, ¿no?, cuando decíamos esto de la necesidad primero de informar y después de buscar acompañamiento para iniciar esta ruta. Familiares y amigos, las áreas de género, también, digo, en los últimos 20, 30 años, son referencia en general para las mujeres, un lugar a donde ir a preguntar qué pueden hacer, quién las puede ayudar. Los efectores de salud, que acá, digo, tenemos como dos líneas, ¿no? Unos efectores que son amigables y que colaboran con toda esta situación, y también hay muchos efectores que prefieren no mirar y hacer la vista gorda a las situaciones, incluso cuando hay mujeres que llegan golpeadas a las guardias ni les preguntan por qué, digo, todo eso sabemos qué pasa. Pero bueno, es un dispositivo que también es importante incluirlo en esta ruta crítica. La policía, la justicia, que también, digo, cuando nosotros hacíamos las investigaciones, las respuestas de la policía y la justicia podían ser tan favorecedoras como condenatorias, digamos, de las situaciones por las que estaban pasando. Entonces, ahí también es necesario, digo, muchas veces que cuando se acuden a estas instituciones, que acudan acompañadas,
que alguien pueda tener otra escucha, que no sea solo la mujer que está en una situación de crisis y de desesperación y que pueda, digo, en esto las organizaciones de mujeres y organizaciones comunitarias en general acompañan mucho a las mujeres en su acceso a la justicia, sobre todo, ¿no? Porque hablan en un idioma que muchas veces no se entiende, porque ponen condiciones que, digo, no siempre son las que se pueden acceder fácilmente. Entonces, bueno, son dos instituciones en las cuales en general se necesita un acompañamiento para poder seguir el camino, la ruta dentro de esas instituciones, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias que realmente cumplen una función importantísima, digo, sobre todo en los barrios vulnerables, en donde acompañan a las mujeres de una manera importante, cotidiana, y que las ayuda muchísimo a seguir este camino, ¿no? Y después también está la escuela, iglesias, etcétera, otras instituciones que también muchas veces son lugares a donde acuden las mujeres en estos primeros momentos para iniciar la ruta. ¿Por qué pensar en una ruta a nivel local, ¿no? Un poco por lo que habíamos dicho al principio, o sea, porque es necesario entender y conocer qué es lo que pasa en nuestra comunidad, cómo las mujeres que viven en nuestra comunidad están afectadas por la violencia, y dónde concurren y qué respuesta están teniendo de las instituciones que tenemos a nivel comunitario en nuestra comunidad, ¿no? Justamente, o sea, pensar cuáles son los circuitos locales que pueden permitir que esta ruta se desarrolle lo mejor posible, lo más favorablemente posible, para que las mujeres puedan tener respuestas en esa salida de la violencia. En este sentido, la ruta crítica lo que plantea y lo que muestra es cómo pensar y abordar e investigar un modelo integral de abordaje de la violencia. Porque acá tenemos las voces de las mujeres, que es fundamental, ¿no? Que eso también es un aporte importante de este tipo de estudio. O sea, que reconocer y relevar y ponerla en un lugar de equiparación a otro tipo de información, la voz de las mujeres, ¿no? La voz de las mujeres que están siguiendo este proceso. Esto también nos permite generar información sobre el funcionamiento de los servicios que tenemos en nuestra comunidad, y también cuáles son los caminos más facilitadores y que menos obstáculos tienen para que estas mujeres accedan a esos servicios. Este es el modelo, digamos, clásico del estudio de ruta crítica. Tiene que ver, por un lado, con relevar todas esas historias de vida de las mujeres y qué les pasa y cuáles son, digamos, los distintos momentos en las rutas personales, ¿no? ¿Qué las motivó a salir de esa ruta? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que tomaron? ¿Cuáles son las instituciones en las cuales recibieron ayuda y apoyo? ¿Cuáles no? ¿Cuáles obstaculizaron? Y por otro lado también tener información de las instituciones, ¿no? Entonces es importante también ahí relevar qué instituciones hay, qué servicios prestan, cómo los brindan, y qué imagen e imaginario tienen sobre la violencia, sobre estas mujeres, cuál es el aporte que ellos creen que están haciendo en estas rutas. Entonces, con esas dos informaciones básicas, sumadas a la información que en general pueden brindar, por ejemplo, las organizaciones comunitarias, o las iglesias, o la escuela, de cómo ven en esa sociedad el problema, con todo ese entramado nosotros armamos un esquema de trabajo que le decimos ruta crítica, y con toda esa información, o sea, la ruta crítica es la suma de toda esa información. Entonces, ¿qué nos permite? Por un lado, identificar lo que decíamos, qué factores en nuestra comunidad están impulsando o inhibiendo que las mujeres puedan emprender este camino de salida del círculo de la violencia. Por otro lado, también pensar qué impacto está teniendo en sus vidas, ¿no? Cuáles son estas cuestiones
que veíamos antes, por ejemplo, cómo pueden acceder o no a algún subsidio, algún crédito, algo que les permita una ayuda financiera para poder salir de esa situación. Por otro lado, ¿qué piensan las instituciones y qué ofertan las instituciones a estas mujeres para poder salir de esa situación? Y también conocer las representaciones sociales que hay en nuestra comunidad sobre el tema. Que eso es importante porque eso también nos da la pauta de cómo pensar algunas estrategias preventivas, ¿no? Con los distintos actores, digo, pensar qué piensa la escuela de esto, qué piensa la comunidad, qué piensa el centro de salud. Todo eso nos permite también tener información local para poder pensar estrategias preventivas. ¿Cómo se obtiene la información? ¿No? Por un lado, obviamente, a través de las mujeres, que son las protagonistas de esta ruta. Por otro lado, lo que se hace es entrevistas y un relevamiento de las instituciones que participan en este proceso. Que ahí tenemos como una idea previa de cuáles son las instituciones que participan. Obviamente sabemos que justicia, que las áreas mujer, que el sistema de salud, pero también muchas veces las mismas mujeres nos refieren otras organizaciones que por ahí no las teníamos en cuenta y sin embargo fueron importantes en este proceso. En general ahí puede haber un comedor escolar, puede haber alguna institución comunitaria, una iglesia. Muchas veces a partir de esas historias nosotros reconstruimos un camino que a veces no es el circuito oficial o el que nosotros creemos que es el que siguen las mujeres, y sin embargo nos están dando mucha información y datos de cómo están resolviendo comunitariamente esas situaciones, ¿no? Por otro lado, es importante también entrevistar a mujeres y varones que participan de organizaciones comunitarias, que en general, como decíamos antes, son los que acompañan y las que acompañan en este proceso. Y después, si es posible, hacer algún tipo de estudio con la propia comunidad, o sea, elegir algunos representantes de la comunidad y poder, en una charla con ellos, que puede ser un grupo focal, poder relevar un poco cuáles son estas ideas que hay en la comunidad sobre la violencia de género, qué se piensa de las mujeres que sufren esta situación, qué se piensa de los varones, poder tener como una idea de cuál es la situación en esa comunidad sobre este tema. Entonces, bueno, ¿qué instrumentos utilizamos? En las mujeres, en general, historias de vida, o sea, es la forma que tenemos de relevar la información. Y acá en las historias de vida, no nos interesa mucho saber o profundizar el tipo de violencia, sino más estas cuestiones que tienen que ver con cuáles fueron los factores que las llevaron a tomar la decisión de comunicar, de romper el silencio, cómo fue su relación con las instituciones, cuáles fueron los principales obstáculos, cuáles los facilitadores. En eso centramos la búsqueda de información en esas historias de vida. En las instituciones, lo que hacemos es un relevamiento primero de instituciones y después entrevistamos a referentes y a trabajadores de esas instituciones para obtener esto que decíamos, como la otra cara de la información, ¿no? O sea, qué están ofreciendo las instituciones, cómo ven el problema, qué cosas ellos mismos critican de las instituciones o ven como deficitario en el circuito institucional de atención, etc. Con las organizaciones lo mismo, entrevistas a referentes y acompañantes para saber qué tipo de acompañamiento hacen, cuáles son los obstáculos que ellos pueden detectar a partir de sus acompañamientos, y después con la comunidad, como decíamos, grupos de discusión. En general, esto es como el esquema clásico, metodológico, para armar la ruta crítica. ¿Cómo relevamos esa información? O sea, nosotros tenemos un montón de información cualitativa, ¿no? Esto es importante decirlo, nosotros acá lo que obtenemos son datos cualitativos. Entonces, a partir de esa información, lo que armamos son algunas categorías. Bueno,
nosotros decimos, vamos a relevar entre todas estas entrevistas que tenemos cuáles son los factores motivadores del inicio de la ruta. Entonces, en todas las historias de vida de las mujeres, buscamos cuáles son esos factores. Los que más se repiten, evidentemente, serán los que pondremos primero, pero siempre vamos a tener diferentes proporciones, ¿no?, de estos motivos, a ver cómo lo podemos explicar para que se entienda. Va a haber algunas pautas que se van a repetir en todas las entrevistas y otras que probablemente sean específicas de la historia de cada una de las mujeres. Nosotros lo que tratamos es de buscar y de encontrar esos patrones comunes y después, obviamente, también le incluimos los que son individuales, pero los patrones comunes son los que nos van a servir a nosotros para saber o para pensar después estrategias preventivas, estrategias de asistencia, digo, porque eso es lo que más se repite y son las situaciones que más tenemos que tener en cuenta al momento de pensar la política pública vinculada al tema. Para terminar, digo, los estudios estos nos permiten relevar mucha información que nos sirve, como decíamos, para pensar estrategias, pero sobre todo para poner en rol protagónico la voz de las mujeres. Eso es como la característica esencial de la ruta crítica, poder relevar y tratar de reproducir lo más fielmente la voz de las mujeres que atraviesan estas situaciones. Y en ese sentido, digo, a veces es difícil, nosotros cuando hicimos el estudio en Ciudad de Buenos Aires, éramos parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo un estudio donde las mujeres criticaban, digamos, los servicios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay que ser, digo, lo más honesta posible y tratar de reflejar lo más fidedigno posible lo que plantean las mujeres, más allá de que nosotros, siendo parte de una organización, no nos guste lo que nos están diciendo, digo, en eso, la cuestión ética de la investigación siempre es mostrar lo más fielmente posible lo que nos están manifestando. Y además porque eso nos va a servir también para modificar y para cambiar prácticas o dinámicas institucionales que por ahí creemos que son o que están armadas para promover los derechos de las mujeres y en realidad los están vulnerando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, digo, cuando uno inicia un proceso de esto, tiene que saber que seguramente si lo hace desde una institución, esa institución va a ser criticada y está involucrada en esto, y eso no tiene que, digamos, frenar la posibilidad de que las mujeres puedan libremente decir cuáles son las situaciones que por ahí son barreras o no dentro de estas instituciones. No sé cómo estoy con el tiempo. Sí. ¿Te quedaba algo más ahí por contar en la presentación? No, la presentación no, por ahí, digo, estaría bueno si hay algunas consultas como para poder darle más carne a esto, ¿no? Esto por ahí es como más teórico o esquemático, pero evidentemente forma parte de la acción y del trabajo cotidiano de cada uno, ¿no? Bien, me parece bien. Si les parece, quienes quieran hacer alguna consulta, se habilitan el micrófono y lo hacen, o van levantando la mano y los voy habilitando para que no se superpongan, pero no hay ningún problema. Comentario, consulta, pregunta, lo que les haya disparado, tanto lo que leyeron como lo que estuvieron escuchando hasta ahora. Yo hay algo que quiero decir, digo, antes, mientras vayan pensando, que tiene que ver con que este tipo de estudio, digo, es un estudio relativamente barato comparado con, digo, encuestas y otro tipo de estudios que por ahí son más complicados, que necesitas más tecnología para llevarlos adelante. Estos, digo, con poco recurso, sí con muchas ganas y con mucho esfuerzo, pero digo, se puede llevar adelante y puede dar información
me parece a mí muy valedera para los organismos locales, ¿no? O sea, a comparación de otros estudios que por ahí necesitan mucha más infraestructura y mucha más tecnología y mucho más recursos financieros y humanos para llevar adelante. Yo quería decir algo que respecto de lo tradicional, hay cosas simples que no dejan de ser eficaces en el tiempo. Hay intervenciones buenas que no requieren mucha sofisticación como esto que presentaste, y que es lo tradicional. No me parece que si es bueno tenga que ser descartado. Yo sé que hay propuestas superadoras desde la tecnología. Estaba pensando hoy en pandemia, porque los que trabajamos en estos temas ponemos el cuerpo, y hoy en pandemia la cosa, la hoja, la hoja de ruta y todo lo que es el recorrido que vos marcaste se fue complejizando, y esa confesión y ese lugar, y ese poner el cuerpo, la virtualidad lo ha cambiado un poquito. ¿Cómo lo pensaron ustedes? Porque bueno, ya volveremos con el distanciamiento a las entrevistas de este tipo más íntimas, más de alojo, más de confianza, para trabajar esta cuestión, ¿no? Y poder hacer que una persona en un punto haga ese insight, ese momento donde puede quebrarse y hablar de lo que le sucede. En pandemia a mí me parece que nos ha costado. Yo trabajo en un consejo local de mujeres, abordamos el tema de la violencia y se nos dificultó mucho el acceso a esta cosa tradicional. Pero sigo insistiendo que estoy totalmente de acuerdo con que es un instrumento que mete cuerpo y es muy eficaz, ¿no? No lo pongo en cuestión. Lo que sí era preguntarles si tenían como alguna otra cuestión pensada dentro de este esquema para trabajar en estos tiempos y los que vienen. Mira, yo en este momento no estoy trabajando específicamente como vos en territorio, pero sí creo que durante la pandemia y en otros más que tienen que ver con el tema de género, ¿no? Como el acceso a la Por salud, eso. las organizaciones comunitarias fueron el canal, o sea, creo que fue ese. Yo acabo de terminar un estudio que tiene que ver con la respuesta de los servicios de salud reproductiva durante pandemia, ¿no? Y el acceso o la posibilidad de acceso a las mujeres a esos servicios. Y digo, el rol que cumplieron las organizaciones de base, las organizaciones feministas comunitarias, etcétera, es fundamental, o sea, fueron el canal, sin ninguna duda. Más allá de que en muchas instituciones y muchos servicios, digo, hay profesionales comprometidos y que ponen el cuerpo todos los días, pero las organizaciones fueron las que lograron generar ese vínculo entre ese profesional, esa institución comprometida y las mujeres en el territorio. Tal vez lo que es interesante... Perdón. No, discúlpame. simplemente para aportar, me parece que lo que es interesante es tal vez el impacto que va a tener estas nuevas formas de vínculo que generó la pandemia, y analizar si alguna de esas se incorpora a la ruta crítica y va a ser un aporte o va a ser una dificultad. Y esa era mi pregunta. Claro. Bien. Me parece que van a surgir como nuevas posibilidades que seguramente vamos a tener que sistematizar porque todo es muy nuevo. Obviamente no es un contexto ideal para iniciar un estudio de este tipo. Lo que sí es interesante es tal vez registrar estas diferencias que estamos viendo para incorporarlas después como preguntas o como elementos a relevar cuando tengamos las condiciones para hacer un estudio más tradicional, como vos decías. Sí, o estas nuevas estrategias de vinculación que pueden seguir post pandemia, digo, porque dieron resultado en este momento y que sería interesante, no sé si que se institucionalicen, pero que por lo menos esto formen parte de la ruta, ¿no? Claro. Había ¡Ey, dale! Que te tengo como Juan Manuel, pero no sé por qué. Es mi hijo. Ah, bueno. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, yo quería comentar que yo trabajo en la Dirección de Políticas de Género de Pueyrredón, de General Pueyrredón, y la verdad es que yo no dejé nunca de atender presencialmente, con las medidas de seguridad, con el distanciamiento, pero
Y muchas chicas de barrios que son acompañantes vienen de los CDE, que vienen acompañando a algunas mujeres que tienen necesidad de acercarse. Ellas también se acercan con las señoras, y la verdad es que en lo que es la atención primaria nosotros no cambiamos mucho. Sí hay modificación en lo que es la atención psicológica, que es telefónica y es una vez por semana. La licenciada llama a la señora, pero después no hemos cambiado demasiado, porque lo que decían con relación a poder abrirse y poder decir todo lo que le pasa a puerta cerrada, es el momento de ella, en cuarentena o sin cuarentena. Y la verdad es que tenemos que aprovecharlo en ese momento, porque por ahí después pasa un tiempo hasta que pueda volver a relacionarse y pedir ayuda, ¿no? Por eso lo Perdón, hacemos. ese concepto es fundamental, el que está diciendo, no sé cómo te llamas, Juan Manuel. Juan No, Manuel, está Liliana, bien, la mamá porque de Juan ahora Manuel. vamos a las nuevas formas de presentación. Lo que yo decía, soy psicóloga y escucho también desde la virtualidad. El tema es que no se pierda. Lo grave es cuando no hay presencia en las salas médicas, en las unidades barriales, se corta el vínculo, y yo lo estaba pensando por la cantidad de femicidios, por la cantidad de mujeres violentadas durante la pandemia, que esa proximidad con el agresor, esa no intervención de la terceridad de una ley, si querés poner, de una institución que mire, de alguien que esté ahí presencial. Por supuesto que la gente sigue trabajando, y los que son esenciales nunca lo han dejado de hacer, y aún los que no son esenciales pero tienen compromiso de territorio y barrial no dejaron de hacerlo, salvo por cuestiones de edad, pero seguimos trabajando. Y ese momento es ahora o nunca, y por eso yo decía la importancia de estar con ese oído, con esa atención, con esa presencia, Sí. en la virtualidad, no, Y estoy en las atendiendo distintas 2 y maneras. 3 personas por día. Está bien que Mar del Plata es un lugar de 800.000 habitantes, pero No, yo 2 vivo y en 3 Bahía personas Blanca por también, día. y Sí, las también. escuelas, al perder Claro. la conectividad con determinados chicos, también los equipos técnicos de escuela, bueno, es salir a buscar, es no quedarnos, obviamente, Claro. y me parece muy interesante no renunciar a la presencialidad, cuidándonos y cuidando al otro, eso es absolutamente Aclaro que cierto. es una decisión personal de cada uno en la oficina. Claro, Hay un abogado sí, que atiende en forma presencial y hay otro que no. que no, sí, esto va para todos. Pero Sí. me parecía interesante pensarlo, si hay un aporte en la pandemia y si a la ruta crítica, algo de lo posible de incorporar lo bueno que dejó esta pandemia, me parece interesante, como nuevos modos de intervención en estado de, a veces son desesperantes los estados, ¿no? Y así, Y nosotros como podemos... como en muchas cosas la tecnología nos vino a complicar el trabajo en violencia de género, también puede llegar a ser un aporte alternativo para encontrar formas de acompañamiento diferentes, ¿no? Me parece que eso también es interesante. El WhatsApp, por ejemplo, que tiene un nivel de privacidad y de no exposición, algunos de estos elementos tecnológicos nos pueden dar una mano, y también los podemos incorporar como elementos a analizar en esos estudios, ¿no? ¿Hay alguna consulta más sobre este tema? No quiero dejar la flor sin tiempo para hablar de lo del mapeo, pero igual también, si quedan consultas o van apareciendo a medida que avanzamos, al final hacemos otra tanda de comentarios y preguntas con los dos temas incluidos, ¿sí? ¿Hay algún comentario específico más sobre el tema de ruta crítica? Bueno, me parece que tanto los estudios de ruta crítica como los del mapeo también nos permiten otra cosa, que para quienes están en servicios de atención y también en organizaciones sociales que tienen esta característica de ser receptivas a las demandas de las mujeres o a las necesidades de las mujeres, es también salir de la casuística, de la mirada del caso individual, y empezar a generar información que nos permita mirar como un poco más en función del territorio, del mapa,
y esto también nos da como más objetividad para ver qué cosas están funcionando bien y qué cosas están funcionando mal de esa respuesta integral que deberíamos dar, ¿no? Que era aquellos contenidos, aquella utopía que presentábamos en la clase 1 de lo que debería ser esta integralidad y esta integración y la coordinación entre todos los actores institucionales y las personas que deberían intervenir en esta cuestión para que esa ruta sea lo más transitable posible y también la que genere menos revictimizaciones, menos situaciones de retroceso, digamos, en volver a esas relaciones de violencia. Si les parece, Flor, ¿querés hacer la presentación sobre el tema de mapeo? Y después, si quieren, hacemos como una integración de los dos temas con todo lo que quieran comentar y preguntar. Vale. Hola, ¿cómo les va? Bueno, comparto, a ver si sale bien. Aquí. Aguarden un minuto. La tecnología también tiene estas cosas. Sí. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Bien. Aguarden un segundo. Ahí estamos. Bueno, ¿están viendo? Sí. Perfecto. ¿No es cierto? Bien. Bueno, exacto, como comentaba Lula, yo ahora voy a hacer un acercamiento más específico a lo que en el curso llamamos mapeo colectivo y comunitario, como una estrategia también y una propuesta y una herramienta para facilitar, digamos, algunas cuestiones vinculadas con la conformación de los espacios locales, de coordinación y de trabajo institucional a nivel local, ¿no? Bueno, justamente como decía Lula, veníamos en la primera clase nos acercamos digamos, a una propuesta en donde el planteo es justamente que el desafío del abordaje de las violencias basadas en el género tiene que ver con lograr una coordinación, una integralidad de los servicios, digamos, con el foco y la prioridad en las mujeres, y que en general venimos de situaciones en las que muchas veces falta la información rigurosa y de diagnósticos, digamos, para planificar, ejecutar respuestas en estos temas, el tema de la información como insumo para la definición de políticas suele ser muy, muy difícil de obtener. También nos pasa esto de los abordajes fragmentados, parcializados, en situación como decía Lucila recién, del caso particular, de la situación, de las redes más informales que se han dado entre servicios que después de años y años se han ido, digamos, conociendo y generando sus propias redes más informales dentro de lo que facilitar ese camino de las mujeres en diferentes situaciones. Y bueno, y esto como bien marcaba Flor también en su presentación, ¿no? Que muchas veces y en general la característica es que digamos, todas estas situaciones se dan en ámbitos muchas veces poco empáticos o con circuitos complejos o contradictorios, donde se dan caminos muy, muy entreverados que son más obstaculizadores que facilitadores, ¿no? Para salir de este tipo de situaciones. Y la falta de perspectiva. Y en ese cambio, digamos, y en ese desafío, justamente, está todo lo que tiene que ver con la colaboración entre equipos, personal, instituciones, para lograr una hoja de ruta clara, y todo lo que tiene que ver con equipos y personal, sea de la dependencia y del servicio que sea,
con un enfoque y una perspectiva que permita contemplar, digamos, todas estas cuestiones que venimos hablando, para llegar, digamos, a la posibilidad de pensar y diseñar y gestionar servicios que puedan brindar una respuesta integral, multidisciplinaria, sistemática, sostenida en el tiempo, coordinada entre servicios, ¿no? Eso como primer gran desafío. Y en el nivel local esto también se traduce obviamente en lo mismo, digamos, en cuanto a la perspectiva necesaria, con las mujeres en el primer lugar, al desarrollo de propuestas de educación y de sensibilización como gran desafío también para acompañar toda la gestión, la articulación entre quienes proveen servicios sanitarios, sociales, judiciales, policiales y las organizaciones sociales que acompañan, facilitando los circuitos y mecanismos por los que tienen que atravesar quienes transitan la salida de una situación de violencia. Y entonces en todo este desafío que justamente veníamos charlando y que venimos compartiendo en el curso, todos los ámbitos en el nivel local donde se da esta coordinación y esta articulación, muchas veces puede ser que se esté gestando, en otros lados puede ser que se esté consolidando, en otro que ya venga funcionando, digamos, las realidades son diversas y muy particulares en cada lugar, más allá del nombre, más allá de la forma, digamos, que tengan, digamos, la clave es que el desafío es apuntar justamente a esta gestión y a este abordaje de la problemática de manera coordinada entre áreas y servicios, digamos, y que justamente al generar esto una situación de encuentro entre actores muy diversos, con circuitos muy diversos, con funciones diversas, que abordan el tema de maneras diferentes, hay todo un desafío para llegar a esa coordinación y articulación local, de encontrar puntos de vista común, de intercambio, de encuentro entre todas estas diferencias, digamos, para lograr poder pensar un acercamiento más integral y estratégico de la problemática en el territorio, ¿no? Y en esa línea, digamos, justamente tanto, digamos, el aporte de Flor y de lo que compartió recién sobre ruta crítica, como el recurso del mapeo, lo que buscamos es hacer un aporte, digamos, al enriquecimiento de estas perspectivas, digamos. En sí no son, en este caso en particular, el mapeo no es, digamos, una estrategia específica de abordaje de las violencias, sino más bien de fortalecimiento de los equipos que tienen que encontrarse en este desafío de articulación, de coordinación y de construcción de integralidad que no siempre es sencillo, digamos. El aporte de esta herramienta, de este recurso, va por este lado, ¿no? Y el mapeo comunitario, ahora, digamos, es un recurso que se utiliza y que hay experiencias muy ricas que compartimos ahí en el curso con ustedes, en muchos temas de desarrollo local, digamos, de desarrollo y de todo lo que tiene que ver con sustentabilidad a nivel local, con condiciones de vida, digamos, hay urbanismo, hay diferentes, digamos, y con muchísimos objetivos, porque en realidad es una herramienta que hay que proponerla, digamos, en base de un objetivo, una visión concreta para desde ahí poder pensarla y ponerla al servicio de lo que uno está justamente intentando diseñar. Y entonces el mapeo comunitario es lo que propone es esto, es un espacio de reflexión para la interacción, la intervención colectiva, para el intercambio, para la generación de diálogos entre diferentes miradas, para la puesta en común, es como un gran escenario para activar la reflexión
desde diferentes miradas, desde diferentes perspectivas. Es una herramienta que nos permite el intercambio de saberes, de prácticas, de vivencias, mirar representaciones, un poco también puede servirnos, digamos, y ser un aporte hasta inclusive en la puesta en común de esas percepciones de las organizaciones que Flor planteaba como parte de la ruta crítica, desde la perspectiva de las organizaciones que se encuentran en un espacio a pensar el territorio de una manera más estratégica. Son herramientas que nos permiten, digamos, salirnos de la cotidiana en la que estamos, de la resolución de los problemas cotidianos que tenemos, para pensar más estratégicamente ese territorio que miramos y del cual nos podemos alejar un poco y podemos hacernos nuevas preguntas y nuevas miradas. Y es muy interesante lo que sucede en esos espacios de trabajo, de mapeo, porque digamos, ese territorio que transitamos y que hablamos diariamente y que hacemos parte de nuestra práctica diaria, todos y cada uno de los días, se transforma en otra cosa cuando lo podemos pensar con determinadas preguntas, cuando nos podemos pensar a mirarlo en base a estas preguntas que nos preocupan sobre un determinado tema, que son diferentes las posibilidades. Y es muy interesante porque se transforma en un insumo de descubrimientos, digamos, respecto de lo propio que hacemos, que muchas veces sorprende en la práctica, ¿no? Y justamente, digamos, la riqueza de esta herramienta y por qué la pensamos quizás para ponerla al servicio de esta posibilidad de trabajarla como parte como un recurso para fortalecer el trabajo a nivel local, tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que les comentaba antes de que es un recurso, es una herramienta, es una cuestión, digamos, que no es el objetivo en sí hacer el mapeo, sino justamente brindar un recurso que nos pueda facilitar ese trabajo de pensar nuevas preguntas respecto de las prácticas del territorio, de las mujeres, de las instituciones y de muchas cuestiones que nos atraviesan en la diaria y que a la hora de planificar, de pensar a futuro de una manera un poco prospectiva, estas herramientas nos permiten poder armar como un rompecabezas más amplio de lo que podemos mirar, ¿no? Y entonces ahí, por eso decimos que no es el objetivo en sí mismo el mapeo, sino que tiene que haber un objetivo claro, un mirar qué, para qué, y desde ahí ponernos a discutir y a pensar juntos diferentes situaciones que se dan en nuestro territorio común, que desde cada institución, y aunque trabajemos en temas, y ustedes lo saben más que nadie, aunque trabajemos en el mismo tema como problemática, que es el abordaje, digamos, de las violencias en el territorio, es muy interesante al ponerlo en discusión, que claramente desde cada servicio, desde cada particularidad, las cosas se ven de una manera diferente respecto del que la ve la otra, y hacer ese ejercicio de ver esa foto común puesta en juego y discutida y conversada y dialogada nos permite construir aprendizajes muy diferentes de lo que quizás cada uno desde su único lugar puede mirar, ¿no? Entonces, cuando le pensamos un para qué a esta herramienta, a este recurso, creemos que puede servir para muchos usos claramente, pero en el caso concreto de los desafíos de pensar estos ámbitos de coordinación local, de trabajo articulado, de empezar a pensar dinámicas que nos permitan facilitar los caminos de las personas y de las mujeres sobre todo que transitan estas situaciones, esta es una herramienta que habilita y que hace
facilita, digamos, la posibilidad de hacer diagnósticos colectivos de situación en el territorio, ¿no? Una cosa de esto, a veces, como decía, bueno, también Flor, ¿no? Esto de la riqueza de que a veces estas herramientas está en que quizás complementa otros tipos de información, pero claramente se nutre de información quali, ¿no? de eso que se carga en la diaria y que podemos sistematizar de una manera muy diferente al ponerla en juego en un planteo colectivo. El preguntarnos, digamos, por la situación, por cómo se vive, por cuáles son los lugares donde hay situaciones, y acá desde una perspectiva bien amplia de violencia, ¿no? Y qué pasa con la violencia económica, qué pasa con los lugares de nuestro territorio, dónde hay mayor incidencia, dónde circulan las mujeres, dónde las mujeres sienten más miedo, digamos, uno puede hacer un diagnóstico y acotarlo a un objetivo claro. Queremos conocer un panorama general de la violencia, o queremos conocer una situación particular, y uno acota y se hace las preguntas específicas para eso. Van a ver esta semana, están transitando la 4ª semana del curso, y como este era un planteo que quizás originalmente está pensado para trabajarlo grupalmente, ¿no? Digamos, y poner manos en la masa, digamos, ¿no? Porque esto es un trabajo que tiene mucho del poner de uno, y entonces fue un desafío pensarlo virtual, porque acá hay una dinámica que se construye en el trabajo, digamos, del grupo, ¿no? Y entonces lo que para esta semana pensamos fue esto, a partir de retomar experiencias que conocíamos y demás, pensar un ejemplo a partir de una situación ficticia donde poder disparar estas preguntas un poco más situadas que en general, digamos, ¿no? Entonces van a ver que esta semana hacemos a partir de un ejemplo un recorrido por estos posibles usos de la herramienta del mapeo. El tema de los conocimientos de los actores locales también, ¿no? Puede ser lo mismo, dependiendo de cada lugar y de la particularidad y el recorrido de esta mesa de coordinación, o este ámbito de articulación que se intenta fortalecer o crear o consolidar, el conocimiento de los actores muchas veces hasta debe partir de los propios actores participantes, para reconocer intereses, objetivos, recorridos, historias, visiones sobre el tema, que muchas veces no tenemos puesto en común, y tenemos que articular y conocer, y a la vez también hay todo ese panorama de actores que presentaba Flor recién, y que no es solo el servicio del área de mujer, o de género, de la policía, sino que es una gran red, digamos, de organizaciones y de actores sociales que están involucrados en estos temas de diferentes maneras, y hay posibilidad, digamos, es interesante hacer un recorrido de ubicarlos, definirlos, conocer más profundamente a estos actores. Bueno, obviamente muchas veces también estas herramientas sirven para hacer planteos de estrategias de comunicación, de sensibilización y de incidencia en el nivel local desde una perspectiva cultural y que tome en cuenta, digamos, las complejidades. A veces, y esto son muchos años de trabajar en políticas públicas y en componentes de comunicación de políticas, y a veces creemos que con una gacetilla y un folleto y un afiche resolvemos los problemas de comunicación, ¿no? Y este tipo de herramientas, y sobre todo en estos temas que son tan complejos, nos permiten poner en juego otras situaciones de comunicación y recorrer esto, cuáles son los lugares de encuentro de las mujeres, cuáles son los lugares de concentración, de circulación, cuáles son los actores que hablan de estos temas, que dicen algo de estos temas, que circula, qué es lo que circula, por dónde, cómo se ve, digamos. Esto nos permite también mirar nuestro territorio con ojos, digamos, de comunicación, o de
o de mirar esta dimensión que tiene que ver con lo cultural y con las representaciones vinculadas a estos temas, que también pueden enriquecernos mucho a la hora de pensar acciones más de tipo educativas o de sensibilización a nivel comunitario. Y después también lo pensábamos como un aporte para complementar digamos, un posible estudio de acercamiento a ruta crítica, ¿no? Quizás desde la perspectiva ya no es una herramienta para conocer la perspectiva de las mujeres, o bueno, o podría pensarse, pero digamos acá quizás la pensamos como una posibilidad de esto, de hacer esas preguntas en una dinámica diferente entre las organizaciones que son parte de esa, que conocer y preguntarse y responder críticamente, como decía Flor, digamos también esa reconstrucción del camino que se hace, ¿no?, en estos temas. Entonces, digamos, esta herramienta creemos que puede aportar a los equipos que tienen que trabajar desde un espacio de encuentro interactoral, para generar y facilitar estas instancias de diálogo, de construcción colectiva, digamos. Entonces, desde ahí, digamos, cómo se realiza es lo que veníamos hablando, es una actividad de puesta en común, hay un desafío en esto de acá en más también, pero es para facilitar y dinamizar espacios de trabajo colaborativo como los que seguramente ustedes vienen trabajando, ¿no? Y en esto, bueno, es un dispositivo que se trabaja en general viendo a nivel territorial, el territorio propio. Muchas veces hay experiencias que trabajan con mapas de catastro, otras en algunos casos, esa que se ve en la foto, por ejemplo, es una cuadrilla típica que cada grupo que la interviene en función de su realidad particular, caracterizando dónde están determinados actores, digamos, situaciones, pero eso es dependiendo, digamos, la dinámica en particular, y eso se transforma en el escenario de activación, digamos, ¿no? Si se quiere, en la excusa para poner en juego aquello que traemos cada uno desde su lugar, en un mismo territorio, ¿no?, en un mismo ámbito, y cómo eso se pone en juego, a la vez nos permite también, a la hora de discutir y de poner en común percepciones, miradas, hacer síntesis, para llevar a esa puesta en común, y mucho, digamos, también de creatividad, ¿no? Hay mucho que se pone en juego de creatividad que muchas veces también nos olvidamos, y es una parte importante de nuestro trabajo a la hora de poder pensar intervenciones, diseñar propuestas, pensar nuevos escenarios a futuros. Esto nos permite ver cómo hoy construimos esa foto de nuestro territorio, y entonces ahí entran en juego recursos gráficos, visuales, para señalizar, para marcar, para intervenir, para acotar, desde códigos a fotos reales, a iconografía como la que nosotros les presentamos en la clase de la semana pasada, para identificar los temas específicos en sí, pero digamos que lo nuestro que proponemos y que tiramos, digamos, como primer acercamiento, es eso, es un primer acercamiento, es un disparador, pero esto habilita y pone en juego la posibilidad de crear muchísimas otras posibilidades, de intervenir con hasta incluso texto. Eso es, lo importante es poner ahí en juego el diálogo y la discusión, lo que ese escenario de activación, digamos, realmente activa, y eso es lo interesante. Y entonces, bueno, es eso, digamos, ya para ir cerrando justamente, los elementos para una actividad así es eso, digamos, alguien que coordine, que convoque, con un objetivo claro, digamos, ¿qué buscamos? Buscamos hacer un diagnóstico, buscamos hacer un acercamiento a la problemática en nuestra comunidad, buscamos conocer cuáles son los actores
que se ponen en juego, porque estamos en una etapa en donde necesitamos eso para poder arrancar y consolidar nuestro trabajo conjunto. Bueno, en función del análisis que uno hace para empezar a generar y a organizar un trabajo colectivo conjunto, es que ahí, digamos, surge esa mirada del qué queremos lograr con esto, y de ahí los objetivos y las consignas claras para ese trabajo de reflexión, ¿no? y de acción también, porque esto es algo que nos permite mirarnos, definir, conocer cómo estamos, y a la vez también es un insumo muy valioso para pensar a futuro la planificación. Por eso, digamos, esto queda como un recurso gráfico muy potente también para el análisis posterior y para el registro de eso como insumo para nuestro trabajo más de gestión, de planificación, de diseño de estrategias, por ejemplo, de comunicación, de diferentes objetivos que nos ponemos como grupo, ¿no? de trabajo. Y bueno, y entonces eso básicamente es la propuesta que les hacíamos dentro de lo que es el curso. Desarrollamos, como les contaba, un sistema básico que nos parecía para disparar y aportar como en estos temas claves, en estos objetivos que poníamos como posibles, o para qué puede servirnos un mapeo específico en estos temas. Desarrollamos y tratamos de pensar recursos que sirvieran para disparar y activar esas discusiones, abordando diferentes aspectos. En este caso, por ejemplo, los tipos y las modalidades de las violencias, después las barreras típicas, ¿no? que reconocemos ya sea en todo lo que transitan las mujeres al querer salir, como decía Flor, en un camino de ruta crítica, o las situaciones que vemos a diario en nuestros servicios, digamos, tratamos de buscar figuras que representaran y que a la vez son polisémicas, por decirlo, digamos, pueden servir para determinadas cosas y a la vez puede uno resignificarlas para que nos sirvan para representar otras. La idea es que eso puede disparar, digamos, esto que queríamos marcar como parte del escenario de activación del mapeo, ¿no? El poder identificar, señalizar, marcar, definir con iconografía y con otros elementos que uno puede poner en juego para acercarnos a esos problemas o a esas preguntas que nos hace disparar un trabajo de mapeo. También los aspectos facilitadores de quienes transitan las violencias es otro de los sistemas de iconos que incluimos. Bueno, y los principales actores de una comunidad, que también no solo los actores institucionales que son los que se ven en este recorte, sino también otros actores desde espacios culturales, plazas, espacio público, digamos, otros actores que no sé si los vieron, ahora nos van a comentar seguramente, pero hicimos alrededor de más de 70 iniciales como para, bueno, disparar recursos, ¿no? Estos son los personas más individuales, y después otros que considerábamos que podían ser útiles en esto de, al momento de hacer análisis o de sintetizar el trabajo hecho, poder pensar imágenes simbólicas y que a la vez uno también puede identificarlas de otras maneras. Muchas veces se usan otros códigos también, como, bueno, marcar determinadas situaciones como muros, como obstáculos, como puentes. Eso, digamos, es lo que tratamos de cubrir, digamos, con los recursos que proponíamos en este primer desarrollo. Así que, y que, bueno, obviamente es un primer desarrollo que la idea es que pueda ponerse en juego y evolucionar y, digamos, enriquecerse a partir del uso, ¿no? Porque esa es la riqueza de estos recursos. Muchas gracias por acá. Más o menos este sería el sentido del aporte. A ver. Bien.
Me parece interesante que también hay integrantes del grupo que pertenecen a organizaciones sociales, que por ahí no son específicamente de servicios de atención. Me parece que una cosa muy interesante de tanto de la ruta crítica como del mapeo es que para las organizaciones que tienen que reclamar frente al Estado ciertas maneras o ciertas carencias o ciertos espacios que no existen y hay que crearlos, el hecho de tener estas herramientas desarrolladas y poder tener información muchas veces refuerza mucho esa posibilidad de hacer los planteos y las necesidades. Y de la misma manera los servicios dentro de sus propias estructuras estatales, porque muchas veces nos cuesta discutir la necesidad, por ejemplo, de ampliar recursos o de discutir mayores aportes económicos. Entonces, también todas estas herramientas son muy, muy útiles a la hora de ese tipo de discusiones, porque cuando uno muestra información que está sistematizada y que viene de la comunidad y que tiene la mirada no solamente de las personas que van a ser las destinatarias de esas políticas, sino también quienes tienen que ejecutarlas, tiene una fortaleza muy importante que nos ayuda a posicionarnos de diferente manera. No es ya nuestra opinión individual sobre lo que pasa, sino que nos está sustentando tanto un estudio de ruta crítica como un mapeo en el cual pudimos recabar la mirada de una multiplicidad de actores y de instituciones. Eso me parece que es interesante. Y por otro lado, en lo que señalaba Flor, nos parece que estamos en una instancia donde las situaciones de salida y de construcción de proyectos de vida, necesariamente, y sobre todo con la crisis que vamos a transitar y que estamos transitando, pero que todavía tal vez no se vean los efectos tan fuertes hasta que la pandemia salga del primer plano, es que vamos a tener que trabajar mucho con otro tipo de recursos que van a necesitar estas mujeres, y que esos recursos los manejan actores que hasta ahora no estaban incluidos en la estrategia, no estaban incluidos en la respuesta a la violencia. Y ahí vale tanto el recurso comunitario como las áreas estatales, que manejan recursos económicos, que manejan recursos habitacionales, y eso me parece que el mapeo es una cosa muy interesante porque si pensamos integralmente una respuesta de lo que va a necesitar una persona que tiene que salir de una situación de violencia, se nos va a empezar a abrir un mapa de personas a convocar, tal vez con diferentes niveles de participación, pero van a ver cómo eso ayuda a pensar ese proyecto de vida en forma integral, y ya no solamente el hecho de brindar un servicio para salir de esa situación de violencia, o una terapia necesaria, o un grupo, o un acompañamiento social, como los que dan los equipos específicos, sino también cómo facilitar el acceso a todos esos recursos que forman parte de esa independencia económica, de esa posibilidad de crianza de sus hijos e hijas. Ahí se abre todo un panorama que me parece que es interesante empezar a pensarlo. ¿Quieren que hagamos alguna ronda de comentarios, tanto de ruta crítica como de mapeo? ¿Qué les pareció esta primera tanda de íconos que les ofrecimos? Para nosotros, esto, como decía Flor, lo habíamos soñado hacer en talleres donde pudiéramos estar trabajando con ustedes en forma práctica cómo se hace un mapeo. Y de esa manera ya se llevaban el recurso, digamos, trabajado de una manera presencial. Bueno, obviamente todo se complicó, pero de cualquier manera creemos que, o tenemos la esperanza de que este primer impulso, después ustedes nos puedan ir contando y puedan ir teniendo experiencias que podemos ir compartiendo, ya veremos cómo, a ver qué resulta, para salir un poquito de las respuestas tradicionales y de lo que podemos construir a nivel local. Bueno, ¿quién se...? Sí, dale. Hola, ¿cómo les va? Hola, Janine. Bueno, yo la verdad es que no celebro estar en cuarentena, pero quizás, como estoy en Tandil, no sé si lo podría haber hecho de forma presencial, así que también es la virtud que tiene la virtualidad de acercarnos y permitirnos estar. Yo soy parte de la Asociación Civil Casa Violeta acá en Tandil, y venimos trabajando en acompañamiento y en asesoramiento, y también en este momento, bueno, ya desde el 2019, coordinando la mesa local
contra la violencia. Y el año pasado hicimos desde Casa Violeta un mapeo con los recursos de iconoclasistas y con algunos otros propios, así que estos iconos que ustedes proponen son muy interesantes porque ya dan como un salto, digamos, en materia de conceptos y la verdad que de debates. En año electoral fue el mapeo sobre pensar la ciudad y la política pública desde el lugar de las mujeres de los barrios populares. Y la verdad es que surgieron cosas muy interesantes que, como un poco como vos decías, no lo hicimos respecto específicamente de ruta crítica, pero sí respecto de cómo pensar la ciudad desde el lugar de quienes están muchas veces a cargo de otros, niños o adultos mayores o personas con discapacidad, y quienes piensan la política que mayormente son, y el urbanismo que mayormente son varones. Entonces surgían cosas muy interesantes que la verdad es que si no es a partir de estas herramientas, a veces es difícil que surjan, como por ejemplo el hecho de que en algunos barrios se habían comenzado a asfaltar calles, lo que había incrementado, por ejemplo, la velocidad a la que andaban los autos y las motos, pero no se habían hecho veredas. Entonces, era algo muy obvio que las mujeres con sus niños y con sus carritos, porque mayormente siguen estando al cuidado de sus hijos, habrá algún que otro varón, pero digo, en general eran mujeres, tenían que ir por la calle porque no había veredas, entonces era como un factor de riesgo en haber pensado la política para quien transita en auto, pero no para quien lo hace a pie, hacer los mandados en el barrio, o a trasladarse a la salita médica. Bueno, digo, como surgieron elementos muy interesantes, y en una ciudad, por ejemplo, además turística como Tandil, surgió también la falta de acceso a la ciudad, por ejemplo, los espacios turísticos para las mujeres con niños, porque por ejemplo no hay acceso de colectivos, o no hay para quienes, digamos, no tienen movilidad propia o que pueden movilizarse con sus hijos de esa manera. Entonces surgían como temáticas que a veces no están en la agenda, digamos, que proponemos, y que el mapeo permite eso, como bueno, un poco la vivencia, digamos, que del territorio, el acceso a cuestiones a veces que están naturalizadas para quienes viven en el centro de la ciudad, y que más o menos tienen a mano de todo, y eso con mirada con perspectiva feminista es muy interesante también para pensar, bueno, la política pública y quienes están pensando del otro lado, que por lo general no están en esta situación, ni al cuidado de niñas, ni al cuidado de personas con discapacidad, por ejemplo en la silla de ruedas, o con visión reducida, bueno, hay como otras perspectivas también como interseccionales que con el mapeo se pueden visibilizar. Y ni hablar que está bueno este cruce de poder mapear un poco también la percepción de las distintas experiencias que han tenido mujeres y disidencias por la ruta crítica, porque bueno, también surgen, eso sí, en el relato de nuestros acompañamientos, surgen justamente visiones que no tienen tanto que ver, yo lo ponía recién en un comentario, con descubrir la verdad o cómo realmente son las cosas, sino como esas personas con trayectorias particulares, muchas migrantes, muchas con trayectorias escolares fragmentadas o salteadas, cómo se vinculan a lo estatal, a las normativas, a la institucionalidad, y que bueno, eso también hace a qué respuesta se da desde lo estatal para quien no sabe leer, para que quien quizás tiene temor de decir cierta información en determinado ámbito por miedo a ser evaluada, juzgada. Entonces digo, esas percepciones no son meras subjetividades, sino que hacen a la convivencia y a la posibilidad de que determinadas políticas o lineamientos funcionen, digamos, en el diálogo con la comunidad. Así me parece como, bueno, la verdad es que de este taller me llevo muchas herramientas para seguir trabajando con esta doble visión de lo territorial, y con esta herramienta del mapeo que mientras más feminismo y más mirada también iconoclasista, digamos, le pongamos, es más simple de comunicar sentidos. Me parece ahí, así que bueno, nada. Bien, gracias Janina. Me parece interesante y registren todo. Es muy importante que estos procesos se registren para que se puedan transmitir y compartir con otras personas de otras organizaciones. Bien, ¿alguien más tiene comentarios? Sí. Yo otra vez, perdón, pero nosotros tenemos mesa local en Mar del Plata desde el año 2008.
teníamos una mesa ya establecida y era con una hoja de ruta. En realidad bajaron de La Plata a trabajar con nosotros hasta que la mesa se consolidó. Trabajamos un año para poder consolidarla. Con todas las instituciones fue muy difícil. Pero bueno, a través de los años ya estaba muy aceitada y este año incluimos muchas organizaciones barriales y sociales. Entonces ahora estamos trabajando nuevamente con una hoja de ruta y con un mapeo, porque bueno, ahora hay mucha más participación. Y mi pregunta era, ¿se puede compartir los Power que mandaron como para mostrárselos a las chicas y poder trabajarlo con ellas? Sí, todos los materiales que tienen a disposición Los de hoy. son de uso público, los Power ya están, los subí hoy a la plataforma, Bien. así que los pueden bajar sin ningún problema, lo mismo Me que encantaría. que habrán visto que les hicimos uno más parecido al que presentó recién Flor, y otro que es para imprimir. La idea es que si lo necesitan para hacer un taller, lo tengan ya disponible, e incluso pensamos, trabajamos mucho con los diseñadores y diseñadoras gráficas y quienes hicieron la ilustración, que incluso se puedan imprimir en blanco y negro, para que sea más Genial. barato. Fíjense Genial. que a pesar del color, si lo fotocopian o lo imprimen en blanco y negro, van a ver que están bien las imágenes. Fuimos muy hinchas con eso porque sabemos que, sobre todo a nivel territorial, los recursos siempre son escasos. Claro. Y además Sí. porque, bueno, lo que decía Flor, si sirve como puntapié inicial, después se les van a ocurrir un montón de otros recursos, sobre todo quienes ya tienen por ahí alguna experiencia de trabajo en taller o que trabajan en prevención y que trabajan con grupos. Desde ya usen todo lo que necesiten, y cuanto más se difunda y se comparta, mucho mejor. Esto lo digo Bueno, no solamente para los materiales del curso, sino todos los materiales de Trama, de la Asociación Civil Trama, están en la página y son absolutamente gratuitos, así que pueden entrar y buscar todas las publicaciones, los materiales, es todo absolutamente de uso público. muchas gracias. A veces es interesante, no sé si les habrá pasado, a mí me tocó participar varias veces en mesas locales de diferentes temas, que ya llega un punto en que las reuniones uno dice, ¿para qué vamos a estas reuniones de las mesas locales? Y que se transforman en una cosa de catarsis, que dice, yo podría estar haciendo algo bastante más útil. El mapeo es un elemento que pone un objetivo en un grupo para salir de esa inercia. Es muy interesante plantear aunque sea una experiencia pequeña de un día, ¿no? De un taller de un día, para sacar el eje de la catarsis y del mal humor institucional que se generan en esas reuniones de mesas locales o de coordinación. Y no saben lo que abre la perspectiva poder discutir sobre problemas concretos, ¿no? Sobre cuestiones bien concretas, como decía Flor. Cuando las preguntas o los objetivos de un mapeo están bien formulados, se abre una instancia muy interesante, y me parece que también algo que es importante, que señalaba Janina, que es una herramienta que también democratiza la palabra. Porque muchas veces cuando se dan reuniones entre instituciones que tienen diferentes niveles de poder, todos sabemos que entre las profesiones hay jerarquías de poder, que entre una institución estatal y una institución comunitaria también hay un poder. Cuando ponemos en juego una herramienta como la de mapeo, donde las personas que se sientan a la mesa tienen la misma posibilidad de hacer un aporte, ahí también se empiezan a jugar otras palabras que no van a aparecer en una reunión tradicional, de esta de que hay uno adelante y todos le miramos la nuca al que está adelante. Y además que, bueno, se arma un temario que arma alguien o alguienes, y eso ya está establecido, ¿no? El mapeo lo que genera también, o la discusión, por ejemplo, de la realización de un estudio de ruta crítica como un objetivo de la mesa local, generan situaciones de discusión y de puesta en palabras, cosas que
en una reunión tradicional no van a suceder. Entonces me parece que hasta también se puede pensar, si a ustedes les ha pasado esta situación de estar participando de reuniones que no se entiende muy bien para qué, puede ser una alternativa proponer algún tipo de trabajo que saque un poco el eje tradicional, ¿no? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Graciela del Movimiento Nacional Surge. Hola. Es una organización, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Es una organización social y política, ¿no? Nosotras armamos nuestra Secretaría de Género hace 2 años con las compañeras, son todas compañeras. ¿En qué ciudad estás, Graciela? ¿En qué ciudad estás? En La Plata. En La Plata. En La Plata. Y bueno, tenemos 22 espacios, comedores, que obviamente yo no los romantizo, por decir alguna palabra, el tema de los comedores, porque me parece que cuanto más comedores haya y más gente yendo a los comedores, es que es una señal de que no la estamos pasando bien y que la situación está muy complicada, ¿no? Nosotros empezamos a participar hace muy poco, nos costó un montón como organización social meternos en la mesa de discusión local, porque la mayoría son todas de instituciones, son de equipos interdisciplinarios. Nosotras hacemos el laburo con las compañeras, es más que nada de acompañamiento, porque no tenemos un equipo. Somos compañeras que nos fuimos informando, leyendo, armando charlas, armamos muchos talleres con las compañeras, sobre todo el tema de violencias, el círculo de la violencia, explicándole todo. Hay mucha resistencia a hablar del tema, sobre todo en el territorio, hay mucho miedo, mucho prejuicio, el miedo al señalamiento de otra compañera. Por ahí eso también está bueno que se empiece a vislumbrar, ¿no? Para poder saber de qué manera uno abordar con la escucha activa, para que esas compañeras puedan darse ese espacio de poder hablar de lo que le pasa, y que a todas nos pasa o nos pasó en algún momento, que ahí hay se genera un ámbito de privacidad y a la vez de igualdad, ¿no? Porque a todas nos ha pasado eso. Y lo que planteaba, yo justamente lo que estaba diciendo de las reuniones de las mesas locales, a veces son un bodrio, por decirlo de alguna manera, porque se empiezan a discutir entre sectores, ¿por qué no actúas vos? ¿Por qué no actúas yo? Y creo que lo que siempre planteamos es que el tema de la ruta crítica, ¿no? Tenemos a una compañera que está sufriendo violencia de género y la tienen rodando por toda la ciudad, de las comisarías que no le toman la denuncia, del juzgado que no le corresponde porque por su zona le corresponde el otro, y por ahí esa compañera no tiene ni para la SUBE. Entonces, la tienen dando vuelta en la ciudad por distintos estamentos donde no hay marcado un proceso. Por ahí lo que aliviana la situación, o por ahí más urgentemente es la línea 144, que te da alguna orientación, no te dice pero a dónde podés recurrir. Pero por lo general las 24 horas no funcionan todos los espacios, es un problema. Creemos, por ejemplo, que los CAPS deben funcionar las 24 horas. Yo sé que hay problemas de presupuesto y todo, pero tiene que haber atención, porque los hechos de violencia suceden, por una cuestión de uno que lo va viendo, lo va charlando, suceden en el margen de las 12 de la noche, en la madrugada, o cuando empieza a oscurecer, en los barrios más profundos, ¿no? Es donde suceden justamente los hechos de violencia más extremos. Y por ahí, si esa compañera tiene que salir a pedir ayuda, no sabe dónde. Si viene el patrullero y le dice no, porque es un problema doméstico, ahí tenemos otro gran problema, y la compañera no tiene dónde ir y se tiene que volver a meter adentro de su casa. Creo que también estaría bueno, y eso lo planteamos nosotros en la mesa local. Y me parece buenísimo lo del mapeo, porque esa es una discusión que podemos meter dentro de la mesa local. Que abran la discusión a todos los espacios para poder articular y trabajar en conjunto. No, eso nada más. Bárbaro. Gracias, Graciela. No, por favor. No sé si eras vos o alguna otra persona de La Plata que planteabas la dificultad de aplicar algunas de estas herramientas en ciudades más grandes, en espacios donde el territorio es muy amplio. Bueno, de la misma manera se puede trabajar por barrio, o incluso se puede trabajar
pensando en zonas de la ciudad donde, por ejemplo, hay mucha circulación, entonces viene gente de distintos lugares, ¿no? Lo digo porque creo que en alguna de los mensajes de los foros había alguien que había hecho ese planteo. No es necesario trabajar sobre la totalidad del territorio, sobre la totalidad de la población, sino que se pueden ir construyendo distintos mapas que nos van contando, porque el mapa de alguna manera es un relato de lo que está pasando en la comunidad, se puede ir haciendo sectorialmente, e incluso, bueno, si es difícil una articulación con todos los actores que deberían participar, al menos los que tengan voluntad de hacerlo, ¿no? O incluso una misma organización. Un poco en los barrios más críticos, porque si vos haciendo el mapeo iban a resaltar justamente los barrios donde necesitan con más urgencia, por ahí mayores recursos, ¿no? Seguro, sí. Y eso también es parte de esa definición que quien lo piensa y quien define la necesidad y se propone, digamos, hacerlo, también ahí hay como un posicionamiento y una decisión de elegir ese recorte en función de un problema. Y ahí, si ustedes miran algunos de los ejemplos que les pusimos, compartimos en el curso y demás, depende, digamos, de hecho hay experiencias en la Ciudad de México que bueno, son experiencias en sectores, en barrios, en otros pueden ser localidades enteras, o incluso en el caso de algunas experiencias que conocimos en Jujuy, también a pesar de ser lugares más pequeños, hay, digamos, recortes en barrios, en sectores, en localidad, digamos, incluso hasta podría ser, si hasta más amplio también, regional, en una zona donde tiene un sentido hacerlo así, digamos, ¿no? Eso es en función también de quién es el grupo que convoca, que tiene la necesidad de hacerse estas preguntas y este planteo, digamos, eso se define, así como cualquier mapa es una construcción también que hacemos, ¿no? De ese territorio, bueno, en este caso también, ¿no? Sí, hasta puede ser una ruta. A veces las localidades Claro. se separan artificialmente y por ahí hay localidades de un municipio con el otro que están muy comunicados porque comparten, por ejemplo, una ruta o un circuito de tránsito o un tren, digamos, ¿no? No sé, la gente que es del conurbano, sabemos cómo muchas veces los municipios que ofrecen servicios de atención y otros que no, el tren es una vía de acceso a esos servicios para gente de otros municipios, incluso porque es mucho más fácil llegar a ese servicio del otro municipio que a los del propio, o tal vez porque ese propio no lo tiene, ¿no? Entonces a veces hay como otras lógicas para pensar ese mapeo, y que tienen que ver con eso, con cómo circulamos, ¿no? Sí. Bien, ¿hay alguna otra consulta, comentario? Esperamos que lo usen, que después nos cuenten, a ver cómo les fue. Y la idea también, o nuestra idea es que cuando estén dadas las condiciones, también ver si se puede hacer algo presencial para poner en práctica, o si alguna de ustedes está haciendo alguna experiencia por ahí poder acompañar o conversar a ver cómo está yendo. Así que desde ya estamos a disposición, tienen ahí toda la comunicación que estuvimos teniendo, los mails, en la página de Trama, ya les decía, tienen otros materiales, que es www.trama.org.ar, y desde ya, bueno, quedamos a disposición para ir viendo qué nos pasa con estas cuestiones. No era la situación ideal para hacer el curso de estas herramientas en forma virtual, pero espero que les haya, aunque sea incentivado a investigar un poquito sobre estos temas. Y bueno, seguramente, digo para otros compañeros o compañeres que no pudieron hacerlo, estamos pensando la posibilidad de que quede como un curso autogestionado en nuestra plataforma.
es decir, que cualquier persona que la quiera hacer no va a tener el seguimiento docente que nosotros hicimos en esta primera experiencia, pero sí lo van a poder transitar con otro formato. Así que por ahí nos decía también Rosana de Quilmes, que también están trabajando en un mapeo local. Para todas las personas que ustedes tienen alrededor que por ahí no lo pudieron hacer el curso, vamos a abrir esta posibilidad que nos parece que está buena y que además tiene facilita la cosa porque uno lo puede ir haciendo en cualquier horario, en cualquier momento, no hay ninguna condición de horario, tal vez como en estos casos que, bueno, la clase hay que ponerla en un horario en un día, ¿no? No sé si quieren hacer algún otro comentario. Nosotros les agradecemos mucho, agradecemos también a la gente del Ministerio de Géneros que nos ayudó mucho en la difusión, el Ministerio de la Provincia de Géneros que nos ayudó muchísimo en la difusión del curso, y bueno, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a no aflojar. Gracias. Gracias a Flor, a las dos Flores, por las presentaciones, y ya están publicadas en la plataforma los Power, y mañana o pasado ya va a estar subido el video también, así que si lo quieren compartir, también lo pueden compartir. Bárbaro, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.